sesión. Por secretaría se tomará asistencia de los señores diputados. Diputado Dami. Diputado Alderete. Diputado Allende. Diputado Almada. Diputado Argaín. Diputado Artusi. Diputado Benedetti. Diputado Bertet. Diputado Vescos. Diputado Bettendorf. Diputado Bolsán. Diputado Busti. Presente. Diputado Cardoso. Diputado D'Angelo. Diputado de la Fuente. Diputada Díaz. Diputado Flores. Diputada Aydar. Diputado Jodor. Diputado Jordán. Diputado Kers. Diputado López. Diputado Mayer. Diputado Miser. Diputada Nogueira. Diputado Vázquez. Diputado Zacarías. Se encuentran presentes, señor presidente, 26 señores diputados. Con la presencia de 26 señores diputados queda abierta la 14ª sesión ordinaria del 131 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera nacional. Invito al diputado José Salín Jodor a realizarlo. Por secretaría se dará lectura al acta de la 13ª sesión ordinaria realizada el pasado 16 de agosto. Diputado Flores. Sí, señor presidente, para solicitar se omita la lectura y se dé por aprobada si no hay observaciones de los señores diputados. Si hay asentimiento de los señores diputados, así se hará. ¿Hay asentimiento? Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Comunicaciones oficiales. Punto número 1, expediente administrativo 3502. A sus antecedentes, expediente número 17.879. Punto número 2, expediente administrativo 3571. A sus antecedentes, expediente número 17.806. Punto número 3, expediente administrativo 3572. A sus antecedentes, expediente número 17.799. Puntos desde el número 4 al 18 inclusive. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Puntos 19, 20 y 21. Quedan enterados los señores diputados. Punto número 22. Al archivo. Diputado Jodor. Acciones oficiales me envíen el número 4 y el número 5. Así será, diputado. Diputado Alderete. Gracias, señor presidente. Para solicitar copia del punto 2, 4, 14, 16 y 18. Así será, diputado. Diputado López. Gracias, señor presidente. Para solicitar se me remita por secretaría copia de los puntos número 12, 13, 14 y 15 de las comunicaciones oficiales. Así
se hará diputada Nogueira. Presidente, gracias. Para solicitar copia de los puntos 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 11. Muchas gracias. Diputado Bettendorf. Presidente, se afecta a solicitar copia de los puntos 13 y 13 de las comunicaciones oficiales. Diputado Esco. Gracias, señor presidente, para solicitar copia del punto 3, 4, 16 y 17 de las comunicaciones oficiales. Diputado Maya, ¿me está pidiendo? Gracias, señor presidente, para solicitar el punto número 15 de las comunicaciones oficiales. Diputado Flores. Señor presidente, para solicitar copia del punto 6, 8, 10 y 11. Diputado Grosso. Señor presidente, para solicitar copia de los puntos 3, 8, 11, 12, 13, 14 y 15. Así será, diputado. Diputado Miser. Gracias, señor presidente. Para solicitar los puntos 2, 4, 5, 6 y 11 de las comunicaciones oficiales. ¿Algún otro diputado? Proseguir. Dictámenes de comisión. En el expediente número 18.044. Diputado Flores. Solicito su reserva en secretaría. Así será, diputado. Proyectos venidos en revisión. Punto número 1, expediente 18.114. A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Puntos desde el número 2 a 9 inclusive se tratan de proyectos de resolución referidos a ordenanzas impositivas venidos en revisión. A la Comisión de Asuntos Municipales. Proyectos presentados por los señores diputados. Diputado Flores. Sí, señor presidente, para solicitar que queden reservados los siguientes proyectos. El expediente 18.108, punto número 1, el 18.109, punto número 2, el 18.110, punto número 3, 18.113, punto número 6, 18.123, punto número 7, 18.124, punto número 8, 18.126, punto número 10, 18.127, punto número 11, 18.128, punto número 12, 18.129, punto número 13 y el 18.131, punto número 15. El expediente y que los pedidos de informe, expediente número 18.111, punto número 4 y el expediente 18.112, punto número 5, que cuenta con la firma reglamentaria, sean comunicadas y el resto de los proyectos remitidos a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos entrados. Si hay asentimiento de los señores diputados a la propuesta del diputado Flores, así se hará. ¿Hay asentimiento? Hay asentimiento. Proyectos ingresados fuera de lista. Se acordó en la reunión de labor parlamentaria los siguientes ingresos. Expediente 18.076, un dictamen de comisión, queda reservado en secretaría. Dictamen de comisión en el expediente 17.562, queda reservado en secretaría. Dictamen de comisión en el expediente 17.934, queda reservado en secretaría. Dictamen de comisión en el expediente 18.016, queda reservado en secretaría. Ingresa el dictamen de comisión en el expediente 17.863 y se gira al orden del día de la próxima sesión. Dictamen de comisión en el expediente 18.094, queda reservado en secretaría. Tiene ingreso el pedido de informes, expediente 18.132, que se comunica por contar con las firmas reglamentarias. Tiene ingreso un proyecto de resolución, 18.133, el número de expediente, queda reservado en secretaría y aún no tiene número de expediente los siguientes proyectos que quedan reservados. Declarando de interés legislativo el simposio de hipertensión arterial y factores de riesgo asociados a celebrarse próximamente en la ciudad de Paraná, organizado por la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos. Proyecto de resolución
por el cual se expresa adhesión de esta Cámara a la iniciativa de los legisladores nacionales que propician una amnistía a los ciudadanos de Gualeguaychú que luchan contra la instalación de plantas de celulosa. Tiene ingreso y se comunica un pedido de informes a la Fiscalía de Estado a fin de esclarecer las irregularidades producidas en torno al supuesto ofrecimiento de venta de terrenos que son propiedad del Parque Escolar Enrique Verduc. Proyecto de resolución por el cual se aprueba el convenio de asesoramiento y asistencia técnica celebrado entre la Honorable Cámara de Diputados y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el que tiene por objeto lograr el asesoramiento y asistencia técnica en el marco del proyecto de Código Ambiental. Y por último, un proyecto de resolución por el cual se repudia el manejo ofensivo y arbitrario contra la prensa libre argentina orquestado por el Gobierno Nacional y cuya última acción es el ataque a la prensa gráfica materializada en la embestida contra la empresa Papel Prensa. Queda reservado en Secretaría. De acuerdo a lo resuelto oportunamente, se procederá según lo indicado en cada caso. Corresponde el turno de los homenajes. Tabeco. Gracias, señor presidente. Brevemente, señor presidente, si me permiten los compañeros y los colegas legisladores, voy a hacer un sentido homenaje a 16 hermanos argentinos que fueron masacrados en la base naval Almirante Sar a las 3:30 de la madrugada de aquel 22 de agosto de 1972, y entre ellos, señor presidente, Alfredo Cogon, nacido en la ciudad de Concordia en 1945, estudiante de ingeniería en Córdoba y trabajador de una fábrica metalúrgica, que fuera detenido a fines de 1970 y asesinado a los 27 años. Este hecho, conocido como la masacre de Trelew, representó en nuestro país el germen de la más sangrienta dictadura militar iniciada en 1976 bajo un plan de sistemático exterminio de ciudadanos que cometieron el pecado, el único pecado, de pensar en un país distinto. Embanderados en el ideario sanmartiniano, estos héroes, mártires nuestros, concibieron esa etapa en 1972 como la segunda liberación, identificándose como los seguidores de la lucha obrera que en 1921 y principios de 1922 arrojó más de 1.500 obreros y huelguistas muertos, producto de la represión policial de la época por el reclamo de condiciones dignas de trabajo en el sur de nuestro país. Estos 38 años deben servirnos para la reflexión. Estos 16 compañeros y compañeras fueron, durante el gobierno del general Lanusse, un emblema de las luchas populares que resistían el régimen de facto. Por eso, señor presidente, vaya nuestro sentido homenaje a todos estos argentinos que, junto a los 30.000 desaparecidos, pagaron con su vida el precio que significó la lucha por ideales de justicia y libertad para concebir una democracia estable y duradera. Si usted me permite, señor presidente, lo quiero nombrar. Clarisa Lea Place, Susana Lesgar, María Angélica Sabelli, Ana María Villarroel de Santucho, Carlos Astudillo, Pedro Bonet, Eduardo Capelo, Alberto del Rey, Mario Emilio Delfino, Alfredo Cohn, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Politi, Mariano Pujada, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Alejandro Ulia. Vaya nuestro sentido profundo homenaje. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado? Diputada Nogueira.
Señor presidente, para recordar que un 22 de agosto de 1951, una mujer con toda la capacidad que contaba y el apoyo de todo un pueblo, era convocada para ocupar sin cupo el cargo de vicepresidente de la Nación. Con gran orgullo priorizó las políticas de Estado y la situación en la cual un presidente debía convocar a gran cantidad de militantes y a distintas fuerzas para llevar adelante un gobierno nacional que prefiere dejar de lado sus aspiraciones y sus intereses, y con gran alteza y una gran enseñanza para todos, pero fundamentalmente para las mujeres, prefiere trabajar sin cargo y renuncia a la vicepresidencia para trabajar en forma activa y en la calle con los descamisados y con la gente más necesitada. No voy a hablar de la historia de quien todos conocemos, simplemente un orgullo para mí pertenecer al partido al cual ella siempre levantó y dijo que levantemos las banderas, el de Eva Duarte de Perón. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, damos por concluido la etapa de los homenajes. Corresponde el turno de las mociones de preferencias y sobre tabla. De la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de resolución expediente número 18.044, por el cual se declara de interés legislativo la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo. Diputado Flores. Y solicito, señor presidente, su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada por el diputado Flores. Se requieren 2/3 de los votos, los que estén por la afirmativa, si va a ser expresado. Resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de las comisiones de Hacienda, Presupuestos y Cuentas y de Legislación General en el proyecto de ley expediente número 18.076, por el cual se modifica el artículo 6 de la ley número 9.941 referente al fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina y las deudas de distintos productores agropecuarios. Diputado Flores. Sí, señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción del diputado Flores. Lo que esté por la afirmativa, si va a ser expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley expediente número 17.562, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Diputado Flores. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción del diputado Flores. Lo que esté por la afirmativa, si va a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley expediente número 17.934, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a donar a la Municipalidad de Santa Elena un vehículo de transporte de pasajeros. Diputado Flores. Sí, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción del diputado Flores. Lo que esté por la afirmativa, si va a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley expediente número 18.016, por el cual se crea el programa de prevención, asistencia y protección de trata de personas. Diputado Flores. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción de tratamiento sobre tabla. Lo que estén por la afirmativa, si va a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte en el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.094, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 26.462, que es un programa social y deportivo Juegos Nacionales Evita.
Diputado Flores. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción del diputado Flores. Los que tenemos la afirmativa, si no se apreciarlo, resulta afirmativo. Se encuentran reservados los siguientes proyectos de resolución. Expedientes número 18.108, 18.109, 18.110, 18.113, 18.123, 18.124, 18.126, 18.127, 18.128, 18.129, 18.139, 18.133 y los demás ingresados fuera de lista que aún no tienen número de expediente. Diputado Flores. Sí, señor presidente, tal como se acordó en la reunión de labor parlamentaria, solicito que se vote en bloque su tratamiento sobre tabla y que posteriormente se consideren también en bloque los proyectos de resolución. Se va a votar la moción formulada por el diputado Flores. Lo que esté por la afirmativa, si hace expresarlo, resulta afirmativo. Corresponde considerar los proyectos para los que se votó tratamiento sobre tabla. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de resolución expediente número 18.044, por el cual se declara de interés legislativo la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo. En consideración, en general, el presente proyecto de ley. Lo que esté por la afirmativa, si hace expresarlo. De resolución, perdón. Aprobado. En particular, artículo primero. Aprobado. En particular, artículo segundo. Aprobado. El artículo tercero de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Hacienda, Presupuestos y Cuentas y de Legislación General en el proyecto de ley, expediente número 18.076, por el cual se modifica el artículo 6 de la ley número 9.941, que era la ley del fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, referente a deudas de distintos productores agropecuarios. En consideración. Diputado Bolsán tiene la palabra. Sí, señor presidente. A fines del año pasado analizábamos un proyecto de ley origen del Poder Ejecutivo que ya tenía media sanción de la Cámara de Senadores y que terminó siendo aprobado con algunas reformas en esta Cámara, dando origen a la ley que hoy se pretende nuevamente reformar, la 9.941. Era una ley que ratificaba un convenio que ya tenía firmado el Poder Ejecutivo de la provincia con Banco Nación, por el cual se pretendía crear un fideicomiso financiero con una persona jurídica específica, Banco Nación, Fideicomiso Financiero Sociedad Anónima, y por la cual se quería solucionar el problema de productores agropecuarios endeudados cuyos créditos tenían un origen anterior al año 2001. En ese proyecto de ley se trabajó, se debatió en comisión, los argumentos que en aquella oportunidad se esgrimieron son los que hoy siguen vigentes, y sintéticamente el Banco Nación transfería a ese fideicomiso financiero la totalidad de los créditos que pretendía sobre estos deudores agropecuarios entrerrianos. El fideicomiso financiero emitía valores representativos de deuda que debía suscribir el gobierno provincial y que tenía un plazo de amortización en 20 años. A los 20 años pagaba el capital y mensualmente tenía que ir pagando los intereses. Esto se garantizaba también con la coparticipación del gobierno provincial y que iba a tener que hacer frente el gobierno provincial si es que no se recuperaban los créditos estos de los deudores agropecuarios, que también tenía que hacerse cargo la provincia en recuperar. En el debate que se dio, analizamos todas estas circunstancias, somos conscientes y solidarios de la importancia de la producción agropecuaria, los pequeños y medianos productores
que trabajan la tierra en el suelo entrerriano y que habían pasado fundamentalmente por esta crisis del año 2001. Por supuesto que lo hicimos también resguardando los intereses de las arcas públicas provinciales, por eso lo analizamos críticamente e introdujimos algunas reformas que finalmente fueron aceptadas en este proyecto de ley sancionada, la 9.941, hoy que se pretende modificar. Nosotros incluimos en aquellos productores la categoría 4, 5 y 6, que eran los productores agropecuarios que le exigíamos por otro lado que hubieran sido, que fueran hoy productores agropecuarios para salir en su auxilio, que tengan garantías reales, por otro lado, y que la comisión que se creaba para admitir su ingreso al fideicomiso también se dedicara al seguimiento de estos productores y al cobro, y estuviera integrada por un representante de la Cámara de Diputados y de Senadores. Todo esto tuvo aceptación y sanción en definitiva. También analizamos por qué Banco Nación, si una entidad financiera con fines de lucro y de fomento de la actividad agropecuaria a nivel nacional y que lo hace también en nuestra provincia, no se hacía cargo por sí sola de las dificultades económicas y en el refinanciamiento, y nos trasladaba la responsabilidad de la provincia. Bueno, queda esto analizado y como aporte crítico constructivo que hemos realizado. De esta manera, con el fideicomiso también se trae nuevamente al circuito productivo comercial y con capacidad de crédito nuevamente a todos estos productores a los cuales se les refinancia la deuda y el Banco Nación se da por satisfecho en el sentido de que toda esta cartera crediticia, morosa, tiene el respaldo hoy del gobierno de la provincia y la posibilidad de cobrarlo a través del fideicomiso financiero, a través de su funcionamiento y administración. La propuesta que hoy nos llega nuevamente del Ejecutivo nos introduce algunas reformas a lo que nosotros sancionamos en el artículo 6 fundamentalmente de la ley 9.941, por cuanto habla de que hay una cosa muy importante que me olvidaba, que nosotros también pusimos como límite en el proyecto de ley del Ejecutivo el monto total que iba a poder ser aceptado y evaluado por esa comisión para que ingrese al fideicomiso financiero. Y esto es también fundamental porque ahí también cuidábamos el patrimonio público provincial. De 43.869.962 millones, que era el valor de la cartera en mora original pretendida por el Poder Ejecutivo en base a ese convenio firmado con Banco Nación, autoridades nacionales, nosotros lo limitamos a los 28.464.622 millones de pesos, que eran precisamente pequeños y medianos productores con garantía hipotecaria, en la categoría que el banco habla 4, 5, 6 y 7. Y dejábamos de lado categoría 1 y 2 por distintas cuestiones que hasta habían regularizado por su cuenta aquellos deudores y no se justificaba que estuvieran incluidos. El proyecto actual del Ejecutivo pretende introducir algunas modificaciones que consideramos en cierta forma aceptables y que no desnaturalizan nuestra idea original de aquellas modificaciones que le introdujimos, con por supuesto esos aportes críticos constructivos que seguimos sosteniendo en cuanto al protagonismo y el rol del Banco Nación, pero también ponemos la balanza esto que hoy nos marca la Constitución Provincial, que es a través de sus artículos de que es fomentar las economías, el desarrollo económico, la promoción industrial, la producción primaria y el desarrollo sustentable. El artículo 6 modificado que hoy se pretende modificar, mejor dicho, establece que nosotros exigíamos garantías hipotecarias a los pequeños y medianos productores y que cuando no se cumpliera esta condición no había posibilidad de incluir otros pequeños y medianos productores o
los deudores que están en esta cartera, que esta era la pretensión del Banco Nación, transferir todos al fideicomiso. Y establece que la garantía hipotecaria también podrá ser reemplazada por fianza o garantía de la asociación que los nuclee, cooperativa y o terceros. Y también introduce como modificación que nosotros exigíamos que fueran productores agropecuarios actualmente, y también se dice que es justo que la categoría de productor agropecuaria fuera de aquella época en la que tomó el crédito. Consideramos que también es aceptable, aunque hoy hubieran dejado de serlo, si en el momento que tomó el crédito es una cuestión formal que también pretenden introducir en este proyecto que hoy estamos tratando. También condiciones de repago compatibles con el plan de trabajo oportunamente presentado, porque una de las cuestiones que también establecíamos era la intervención del INTA, los grupos GISER, que es el asesoramiento en cuanto a la empresa agropecuaria en ese plan de trabajo que presentara para ser incorporado al fideicomiso y tener posibilidades de recupero de lo adeudado. Y se pretende también, a través de un artículo segundo de esta modificación, facultar al Poder Ejecutivo a establecer políticas de cobro para el recupero de los créditos incorporados al fideicomiso financiero, además del protagonismo que ya tenía la Comisión con los representantes del Poder Ejecutivo. Se establece fehacientemente esta posibilidad para agotar todas las instancias en cuanto al recupero del cobro de los créditos incorporados al fideicomiso. Lo que se pretende como reforma, si no se modifica el monto que habíamos sancionado en esta legislatura como tope de los créditos a incorporar al fideicomiso y por lo tanto reemplazar con valores representativos de deuda que va a suscribir la provincia con garantía de la coparticipación, creemos que es de ser aceptado para que precisamente pueda concretarse esta operación que va a dar la solución con el refinanciamiento fundamentalmente a los pequeños y medianos productores agropecuarios de toda nuestra provincia, que ya están teniendo los problemas de los remates en sus propiedades, como fue el que días pasados se llegó a suspender en espera de la sanción definitiva de esta modificación, para que se concrete el fideicomiso financiero y Banco Nación transfiera estos créditos y desista de las acciones judiciales. De esta manera, comprometiendo, por supuesto, las arcas públicas provinciales con todos los resguardos que ha sido nuestra preocupación, estamos trayendo nuevamente a la actividad productiva, al circuito financiero o con posibilidades de crédito a todas estas empresas agropecuarias. Por lo tanto, después de haber sido debatido en comisión con consultas a algunas entidades que nuclean los productores agropecuarios y haber tratado estas cuestiones también con quienes precisamente están sufriendo estas intimaciones del banco y estas posibilidades de remate ya fehacientes que tienen en la puerta de su casa, hemos firmado el despacho de comisión favorable a esta modificación a la ley 9.941, que pido el voto favorable. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Benedetti. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros hemos analizado esta propuesta que vino nuevamente del Ejecutivo y que en definitiva, como decía el diputado Bolzán, introduce modificaciones a la ley que habíamos aprobado oportunamente para refinanciar deudas de pequeños y medianos productores de nuestra provincia que habían sido afectados por los intereses leoninos a los que debieron someterse en aquellas condiciones para los créditos tomados antes de 2001. Y, como bien lo dijo el diputado Bolzán, en aquel entonces nosotros
habíamos introducido una serie de modificaciones a la carta de intención que había planteado el Banco Nación, por la cual fundamentalmente redujimos el monto de algo así como 43 millones a 28 y establecimos la existencia de una comisión con integración del Ejecutivo y de ambas cámaras para la evaluación de los créditos que conformaban la cartera cedida por el Banco Nación al fideicomiso, una cartera morosa. La verdad es que en aquel entonces lo dijimos y ahora lo volvemos a decir, esto es una deuda que nosotros como provincia asumimos, una deuda que el Banco Nación nos transfiere y en aquel entonces y hoy también lo decimos, la verdad es que la política nacional debería haber sido otra, la política del Banco Nación debería haber sido la de establecer las fuertes reducciones que surgen de este fideicomiso directamente a través de esa institución y no colocando a la provincia como garante de una situación en la que en realidad hace un esfuerzo para que los productores, pequeños y medianos productores que se encuentran endeudados y que en realidad necesitan obviamente producir y seguir produciendo para su subsistencia y para el mejor desempeño de la provincia, lo sigan haciendo y no que queden fuera del mercado. Habíamos llegado a aquella ley con una serie con la introducción de distintas modificaciones que habían sido habladas, consensuadas. Lo cierto es que hoy nuevamente el Banco Nación nos impone condiciones que adelanto nosotros estamos dispuestos a aceptar solamente por el interés, digamos, que tenemos de que nuestros productores continúen produciendo. Es verdad que desde que aprobamos la ley 9.941 venció la carta de intención del Banco Nación y por lo tanto el banco estaba en condiciones de ejecutar, de avanzar con algunas ejecuciones y por gestiones de la provincia estas fueron demoradas. Es verdad que el banco no estaba obligado a aceptar estos condicionamientos y estos pedidos de la provincia, pero se impone, nos parece, en la situación en la que estamos atravesando en nuestro país, sobre todo en el sector agrícola. Las modificaciones que hoy se introducen, en realidad, en cierto modo dejan casi sin funciones a la comisión que habíamos creado, porque lo que sostiene el Banco Nación es que esta transferencia, digamos que este aporte de la cartera de crédito tiene razón únicamente si se la transfiere como una cartera de crédito en la cual los distintos riesgos están reducidos y compensados entre sí y no permite entonces el análisis exhaustivo que nosotros habíamos propuesto a través de esa comisión de cada una de las situaciones. De cualquier modo, vemos sí que este esquema que ellos sostienen que no es de, digamos que el que nosotros establecimos por ley no es de cartera, sino un análisis individual de cada crédito, deja así una pequeña posibilidad para el caso de los que se consideren pequeños y medianos, pequeños productores, de acuerdo a las definiciones que da el decreto 5.484.08, la resolución 5.484.08, que en todo caso, para cuando no puedan presentar las garantías que requiere el sistema, en todo caso, podría allí se podrían incorporar estos en la medida que tuvieran esas características de pequeños productores, quedando
inmediatamente fuera del sistema en el caso de que se produzca la mora dentro de los 60 días. Por otro lado, como dijo también el diputado Bolzán, se sigue exigiendo garantía real para los productores, pero se elimina la fianza de la asociación o cooperativa o terceros y se flexibiliza un poco el criterio poniendo que la actividad principal debe ser la agropecuaria y que debe mantenerse a esta fecha y no necesariamente a la fecha de toma del crédito. En definitiva, creemos que sigue siendo una política equivocada la del Gobierno Nacional, que nosotros deberíamos tener aquí un instrumento crediticio como es un banco provincial para solucionar estas cuestiones, que esto debería enmarcarse en la creación que está prevista por nuestra Constitución de un instrumento financiero adecuado para la producción de nuestra provincia, pero en definitiva seguimos sosteniendo que esta es una deuda que nos cayó como peludo de regalo, pero es lo que hay, es decir, que a los productores con quienes hemos tenido conversaciones es la solución que mejor se acomoda, no vemos otra solución, así que desde nuestro bloque vamos a acompañar este proyecto de modificación, máxime teniendo en cuenta que se ha facultado también al Ejecutivo a establecer políticas de cobro que contemplen las necesidades de la producción para la recuperación de los créditos incorporados al fideicomiso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Zacarías. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, en primer lugar, habiendo participado del encuentro de legisladores del bloque federal, con su presencia tuvimos con distintos sectores de la vida económica de la provincia de Entre Ríos, concretamente el sector agropecuario, con integrantes de la Federación Agraria de la provincia de Entre Ríos, no puedo dejar de desarrollar una inquietud que nos tiene que hacer reflexionar a todos los presentes. Esta contradicción que existe sobre el concepto del federalismo para algunos funcionarios del gobierno nacional y para algunos funcionarios del gobierno provincial. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque este proyecto que vamos a aprobar seguramente en forma unánime es un proyecto que fue elaborado, aprobado y elevado a las distintas instancias del Estado provincial para una rápida resolución sobre sectores que estaban afectados en su economía a través de créditos que fueron otorgados por el Banco Nación en situaciones muy difíciles por las que padecieron durante algunos años, ya tiene 8 meses de vigencia. No es menor, señor presidente, que muchas de las leyes que se elaboran en este recinto ante la urgencia de la comunidad son puestas en una reserva, hablo en comillas, durante tanto tiempo que termina no siendo resolutivo favorablemente para el sector que acoge a nosotros como legisladores y porque nos corresponde encontrar una solución. Más aún, en esa reunión tuvimos que escuchar la inquietud de 2 productores entrerrianos, una señora de La Paz que vino en representación de su padre y un señor de la ciudad de Concordia que también a las 24 horas de esa reunión ya tenía la resolución de remate de su propio campo. ¿Por qué quiero decir esto, señor presidente? Porque me parece que nosotros tenemos que buscar con el Poder Ejecutivo, si entiende el Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos que somos una misma cosa desde el punto de vista del valor del Estado, de la responsabilidad del Estado, una más rápida resolución sobre estos temas. Porque
más allá de su voluntad como presidente de agarrar el teléfono y comunicarse con funcionarios del orden nacional o provincial para tratar de solucionar cuestiones puntuales, hay mucha gente que por distintas razones no viene a la Casa de Gobierno a encontrar la solución que tiene que estar enmarcada en una cuestión de la defensa real de lo que significa el federalismo, sin garantías de la provincia hacia el Banco Nación para brindarle una solución al sector. Porque si no, es mentira el federalismo, es mentira el mensaje del gobierno nacional de decir que es una política federal cuando se le pide garantías al gobierno de una provincia para solucionar los problemas graves que originaron los gobiernos nacionales hacia esa provincia. Con esta reflexión, por supuesto, desde ya, nuestro apoyo, como ha sido siempre, no especulativamente, más aún, a veces hasta con la reserva de algunos dirigentes que no entendían por qué nosotros teníamos que acompañar ese proceso delicado que vivía en el sector del campo. Nuestro voto favorable, mi voto favorable a estos 8 meses de espera inútiles y a esta parte de la solución que requiere una parte muy activa, que produce alimentos para 10 millones de personas, que exporta al mundo y que sin embargo esos productores tienen que padecer políticas tan unitarias como alguna de estas. Nada más que eso, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Danzo. Yo, señor presidente, voy a ratificar mi voto negativo a este proyecto, porque con más razón me parece que se agravan las condiciones de aquel momento cuando la Cámara de Diputados votó a favor. Y haciendo eje en lo que decía el diputado Zacarías, seguramente yo lo puedo decir, es un claro avasallamiento a una decisión de la legislatura, esto que se pretende hoy por parte del Poder Ejecutivo. Recuerdo cuando este proyecto entró en el 2008 a la Cámara de Diputados y estuvo casi un año en comisiones, porque usted mismo en labor parlamentaria dijo: yo nunca voy a tratar ni voy a votar una ley donde hay un sobre lacrado. Y la verdad es que si uno hace un recorrido, esto de hoy es claramente una extorsión del Gobierno Nacional y de la política del Banco Nación hacia las provincias, porque esto se enmarca en una política que no es solamente para Entre Ríos, esto se firmó con el Chaco, esto se firmó con la provincia de Buenos Aires, en las mismas condiciones, con algunos matices diferentes. Y la verdad es que es una extorsión, porque la Cámara en su momento armó una comisión mixta entre el Poder Ejecutivo y la legislatura para hacer un seguimiento de los casos, pero además bajó en forma ostensible el monto de dinero del fideicomiso y también de la cantidad de productores, porque claramente había a simple vista una razón que indicaba que no todos podían estar en las mismas condiciones. Y la verdad es que se hacía en función de una justicia respecto a los beneficiarios, pero también en salvaguarda, como decía en aquel momento el diputado Bolsán, de los intereses de la provincia, porque esto está garantizado con la coparticipación. Y la verdad es que si uno lee, yo digo que es injusto por todos lados, porque es una extorsión, porque uno piensa en el puñado de productores que pueden ser rematados sus campos en función de esto que el Banco Nación dice claramente: todos o ninguno. Estas son las condiciones. Ni siquiera nos han permitido que la legislatura diga quiénes tienen que ser los beneficiarios y cuál es el monto que estamos dispuestos a poner en riesgo. Y fíjense si no es así, que el dirigente de la Federación Agraria, Alfredo Bell, dice claramente en un reportaje, cuando se habla de las nuevas exigencias del Banco Nación, que es absolutamente injusto, porque en este paquete van a entrar muchísimas personas que se han ido de la provincia, que no solo no han pagado las deudas con el Banco Nación, sino que han dejado deuda a entrerrianos por un montón de motivos. Gente que ha puesto, ahora que tuvimos tiempo de poder analizar incluso los casos,
gente que ha puesto su tarjeta de crédito dentro de estos montos que nosotros vamos a financiar con los intereses de todos los entrerrianos. La verdad es que es absolutamente injusto, además, que el Banco Nación no solucione, si es una política del Gobierno Nacional, el problema de estos productores que realmente sufrieron las políticas de los 90 y la crisis del 2000. Y no que tengan que pagar todos los entrerrianos y que encima un enorme grupo de vivos esté adentro de este paquete. Porque la verdad es que cuando se habla de que se va a modificar el artículo 6º y hay otro artículo, las condiciones cambian totalmente. Acá estamos hablando de gente que va a entrar sin garantía, de gente que puso prenda sobre un lote de ganado, imagínense, han pasado 30 años, han pasado 20 años, sobre maquinaria que hoy o no existe o es absolutamente obsoleta. Entonces, la verdad es que estamos aceptando una extorsión absoluta en función de salvar a algunos productores que realmente han sido pequeños productores, que han sufrido las políticas que los han perjudicado y que realmente quieren ser beneficiarios de este crédito, que se podría haber hecho con ayuda del gobierno provincial o del Banco Nación sin necesidad de este fideicomiso, que es además injusto con el propio sector, porque dentro del propio sector agropecuario hay gente que siguió pagando, hay gente que salió de estas condiciones para ir, va a tener que salir de la actividad agropecuaria por falta de ayuda, y fundamentalmente con otros sectores que también le remataron la casa, le remataron el negocio, le remataron las herramientas de trabajo y no hubo, tal vez para muchos de ellos... El sí. diputado Zacarías le pidió una interrupción, ¿se la concede? Ningún problema. Porque realmente lo que dice la diputada Ángelo es toda una verdad, pero una verdad que lo incorpora una contradicción lamentable entre nosotros que pensamos de la misma manera. ¿Qué sería si todos tomáramos la actitud de un voto negativo, dejando en un perjuicio a un sector que está necesitando de esta solución? Solamente te pido, Anita, porque sé cómo pensás, una reflexión sobre tu voto, porque es cierto lo que vos decís, pero el voto negativo de esta Cámara, si fuera mayoritario, lleva a que un sector que necesita de esta ley y que ha acudido a nosotros se encuentre imposibilitado, nada más que eso. Entendiendo todo, los reparos que vas a ir compartiéndolo. Prosiga, diputada. No depende de mí, por supuesto, la mayoría para este voto. Yo lo que digo también, diputado Zacarías, es como que uno que hace política desde hace tanto tiempo, como usted y como la mayoría o como todos los que estamos acá, también decimos, ¿por qué siempre la excusa de la gobernabilidad? ¿Por qué siempre la excusa de la emergencia? ¿Por qué siempre la excusa de la urgencia? Para que alguna vez los poderes del Estado, como las legislaturas, como los congresos, le pongan fin a esto, a este avasallamiento. Usted pertenece a un sector que se llama el peronismo federal. Mire qué contenido tiene, qué mensaje tiene eso. Yo pertenezco a un partido que se fundó en función de los intereses de la provincia. Entonces, bueno, yo la verdad, a lo mejor, si hubiese estado en la condición de alguien que tiene que solucionar un remate, hubiese hecho otra valoración. Pero la verdad, desde mi posición de oposición, yo tengo que tener la coherencia y decir las cosas que a lo mejor otros no pueden decir, porque de esto se trata la democracia y a veces el disenso no destruye, sino que enriquece. Gracias, diputada. Bueno, vamos a poner en consideración en general el presente proyecto de ley. Lo que tengo por la afirmativa, si vas a expresarlo, resulta afirmativo. Se va a votar en particular, artículo primero, en consideración, aprobado. Artículo segundo, en consideración, aprobado. El artículo tercero de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de ley expediente número 17.562, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Diputada Nogueira. Señor presidente, para hacer un breve comentario respecto a este proyecto. Nosotros tenemos una ley provincial, que es la ley de violencia, que trata sobre la familia y no en particular hace referencia a la mujer. Nosotros, la última estadística que tenemos de Entre Ríos es de diciembre de 2007 a marzo del 2008, en donde mueren 5 mujeres por violencia doméstica. A partir de esta fecha no contamos con estadísticas ni de muertes ni de denuncias. Esto habla de la poca importancia que se le están dando a esta problemática en nuestra provincia. Por lo cual, más allá que yo siempre las estadísticas digo son números, y acá estamos hablando de seres humanos, de carne y hueso, en este caso de mujeres, que por distintos motivos no pueden, lamentablemente, ser escuchadas ni tener respuesta para resolver este problema. Por lo cual, le pido a los señores legisladores que así como hablo del cupo, también hablo de la necesidad de hacer leyes que vayan a fortalecer la equidad en cuanto al sexo masculino y femenino. Creo que este tipo de leyes, realmente esperadas por años por las entrerrianas, y que en esta gestión no han sido escuchadas y no tienen respuesta y golpean las puertas, por lo general del sector salud, al cual no sabemos qué respuesta obtener porque la justicia no las ampara. Entonces, señor presidente, brevemente para pedir a los compañeros legisladores que me acompañen con este proyecto. Tiene la palabra la diputada Alderete. Gracias, señor presidente. Justamente escuchando las palabras de la diputada Nogueira, es que por ahí nos ponemos a pensar, y es cierto, y comparto lo que ella ha dicho. Por eso es que cada vez que nosotros hablamos y trabajamos sobre una ley, y me trae a colación esto cuando digo que debemos ser por ahí un poco más responsables, y sabemos que la lucha para la mujer es mucho más difícil. Por eso digo que a veces nos vamos con un gusto amargo, donde tenemos el lugar que justamente es este recinto, donde debemos pelear, por llamarlo de alguna manera, para poder cambiar aquellas leyes, donde lamentablemente, a veces si no hay algo que nos ampara como una ley, se hace muy difícil. Lamentablemente, como también habló de equidad, se habla de ley de género, y digo con un gusto amargo, donde más allá no voy a descansar y no voy a dejar mi lucha para que nosotros podamos ser la mujer, que nos tengan en cuenta que somos personas y que tenemos los mismos derechos, y nosotras mismas nos hemos impuesto las mismas obligaciones. Por eso digo ser consciente y seguir en la misma línea. La responsabilidad nuestra es hacer cumplir y tratar de lograr y seguir luchando para que la mujer sea reivindicada. Por eso es que digo que a veces es contradictorio lo que pasó en la sesión anterior y lo que tenemos en la sesión de hoy. Gracias, señor presidente.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en particular este proyecto por contar con un solo artículo. Aprobado. El artículo 2 es de forma, por lo tanto queda aprobado y pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar ahora el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley expediente número 17.934, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a donar a la Municipalidad de Santa Elena un vehículo de transporte de pasajeros. Tiene la palabra la diputada Díaz. Gracias, señor presidente. No, solamente es para comentarle que este proyecto de ley es para la donación de un vehículo, un colectivo, que ya está hace tiempo, hace varios años, lo tiene la Municipalidad de Santa Elena y solamente es para aceptar la donación de este transporte, que se encuentra al servicio de la Municipalidad de Santa Elena para la actividad socioeducativa, que transporta a varios, alrededor de 80 alumnos, porque son 2 micros los que salen de Santa Elena a la ciudad de La Paz a estudiar carreras universitarias. Solamente pedirles a mis compañeros, mis pares, que me acompañen en este proyecto, porque es la donación, como bien lo dije, socioeducativa que corresponde para nuestros ciudadanos de Santa Elena. Nada más. Bueno, si nadie más va a hacer uso de la palabra, se va a votar este proyecto en general y en particular por contar de un solo artículo. Aprobado el artículo 2 de forma y pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en proyecto de ley expediente número 18.016, por el cual se crea el programa de prevención, asistencia y protección de trata de personas. Tiene la palabra el diputado Jorge Kers. Gracias, señor presidente. Hay una serie de delitos increscendo, hay conocimientos sobre rentabilidad de determinado tipo de delitos. Nosotros sabemos que hay delitos muy rentables, como en su momento fue y todavía quizás sigue siendo el tráfico de armas, pornografía, drogas, y el delito de la trata de personas ha sido tratado en las Naciones Unidas. En el año 2000 se firmaron varios protocolos y uno referido a la obligación de los estados para prevenir y combatir este tipo de delitos. En Argentina quizá también hay delitos creciendo en lo que hace a la utilización de dineros públicos para enriquecimientos personales, pero eso será también investigado por la justicia oportunamente. En lo que respecta a trata de personas, la policía de la provincia tiene un área específica y en muchos aspectos no alcanzan a tener las cooperaciones interinstitucionales y los compromisos y conocimientos sobre la problemática de otras áreas mismas del Estado. Hay organizaciones intermedias que trabajan sobre la problemática, hay organizaciones intermedias muy comprometidas con esta prevención y con esta asistencia incluso a las víctimas o a los testigos. La red de alerta en Entre Ríos también ha tenido iniciativas al respecto. Y este proyecto lo que intenta hacer es adecuar a la provincia también a este tipo de normativa, a esta obligación que la Argentina asume en general como país frente a la comunidad internacional. Se crea un programa en la provincia de prevención contra el delito de trata de personas, de asistencia a las víctimas y de protección de las víctimas y testigos. Y también se crea una autoridad de aplicación, que lo que tiene el carácter de esta autoridad de aplicación involucra a determinadas áreas del Estado, que a continuación paso a revisar: la Secretaría de Justicia, la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, el Ministerio Público Fiscal, la Dirección Provincial de Trabajo, el Consejo del Niño, el Adolescente y la Familia,
el Consejo General de Educación, 2 miembros de organizaciones no gubernamentales y la Dirección de la Mujer. Lo que se intenta aquí es coordinar esta política de prevención. A su vez, se da un carácter a este Consejo Provincial de coordinador intersectorial y propone protocolos de trabajo en la provincia al respecto sobre la prevención y sobre la protección y asistencia a las víctimas. Promueve una mayor cooperación e intercambio de información entre autoridades públicas de las provincias, especialmente que sean fuente importante de víctimas. Asimismo, se crea en la provincia el Registro Provincial de Datos vinculados con el delito de la trata de personas, en la cual se incorporará toda documentación y toda información con respecto a la identidad, al posible paradero, a la internación, en el caso que se desconociesen los datos filiatorios. Se dispondrá de los recursos necesarios para el alojamiento adecuado conforme a edad y sexo, alimentación, vestimenta, higiene personal, asistencia jurídica, médica y psicológica, hasta tanto la persona pueda ser trasladada a un lugar de origen, en el caso de quien sea testigo o haya sido víctima. Y se establece la obligación de todo funcionario y agente de la Administración Pública Provincial que con motivo o ocasión de su función tomara conocimiento para denunciar inmediatamente el presunto delito o el conocimiento sobre el riesgo. Esta obligación queda incorporada de manera explícita en todas las leyes y reglamentos que rijan las misiones, funciones y responsabilidades. Nosotros sabemos que en muchos casos las denuncias involucran a menores, en muchos casos son menores que voluntariamente dejan sus propias casas paternas, pero en muchos casos están vinculados a concretamente delito de tráfico de personas y en muchísimos casos también vinculados a inducción hacia la drogadependencia. Por lo tanto, lo que permite este programa es dotar a la provincia y de un organismo que pueda, a través de una coordinación interinstitucional, involucrar a todas las áreas y que no pueda haber áreas desentendidas en esta temática que progresivamente se va constituyendo en un flagelo, y al no contar Entre Ríos con esta prevención también está dejando lugar para que sea un espacio de tráfico o un espacio de tránsito a lo cual nosotros debemos poner toda la alerta posible. Conversando con los legisladores Miser, Artusi y la legisladora Alderete, lo que habíamos hablado es que a todos nos producía una incomodidad el título original del programa, porque está diciendo que el programa se llama de prevención, asistencia y protección de la trata de personas. Da como entender que estamos protegiendo la trata de personas. Sin embargo, el programa creado está correctamente denominado Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata de Personas. Por lo tanto, la proposición era, antes de pasar a la votación, que el artículo 1 y el artículo 2 se denomine creas en el ámbito de la provincia de Entre Ríos el programa de prevención, protección y asistencia a las víctimas y testigos de la trata y tráfico de personas, y el objetivo, en el artículo 2, el programa de prevención, protección y asistencia a las víctimas y testigos de la trata y tráfico de personas, tenga esa denominación como la acabo de leer. Son 2 pequeñas modificaciones para que quede igualmente denominado el programa con el consejo que se crea. Por lo tanto, creo que estamos dotando de una herramienta a la provincia en un momento necesario, un momento oportuno, y tratando de colaborar y garantizar que este delito no solo no pueda ir creciendo, sino que deje de ser una amenaza en la provincia de Entre Ríos. Gracias, diputado. Diputado Miser. Señor presidente, nuevamente un voto esperanzador y de confianza. Nosotros coincidimos en una herramienta, pero consideramos también que estas herramientas ya han existido, ¿sí? O sea, estamos hablando de la Policía de la Provincia,
de entidades del Ministerio de Salud y Acción Social, como es la Secretaría de Salud, el Consejo Provincial del Niño, del Adolescente y la Familia, y de un problema que hoy nos aqueja porque estamos hablando de 400.000 personas desaparecidas en la Argentina. En el primer semestre del año pasado, de las denuncias de personas desaparecidas, solamente tuvieron una solución favorable un 40% a la actualidad, y ocupa lamentablemente el segundo lugar, posterior al tráfico de drogas y antes del tráfico de armas. La provincia de Entre Ríos tiene un alto crecimiento en este tema, en este flagelo. A niveles internacionales y nacionales han sido puntuales en situaciones geográficas como el paso Paysandú-Colón, Salto Concordia. Entonces estamos hablando de capacitación y por eso digo un voto esperanzador. Ya la Asamblea de 1813 decretaba la libertad de vientres, de modo que todos los hijos de esclavos que habitaran nuestra patria nacieran libres en lo sucesivo, y después la Constitución Nacional le da la libertad jurídica en 1853. No es de asombrarse que sociedades civilizadas y muy democráticas como las atenienses o las romanas daban como algo muy común tener en su mayoría la población a esclavos. En nuestra sociedad es inaceptable. Fríamente, y a un término de diccionario, dice: la trata de personas, el comercio de seres humanos captados por violencia, engaño o abuso de un estado de desamparo o miseria con el propósito de reducir a esas personas a la servidumbre o esclavitud y obtener de ellos ganancia. Y por ahí emparentamos con la prostitución, que no son sinónimos, pero son parte de la misma hebra, hablando vulgarmente, porque también es utilizarlos para el trabajo de esclavos, para la prostitución, y también hay un gran porcentaje para la extracción de órganos destinados a trasplante. O sea que ya nada nos asombra. Esto no viene desde muy poco, pero sí el aumento es importante. Hay que buscar las causas también, y quienes han estado trabajando en entidades no gubernamentales a nivel nacional e internacional hablan de la pobreza, de la falta de equidad, de la inserción social, pero también de los grandes niveles de corrupción. Y eso tenemos que hacernos cargo, porque si no estamos hablando de algo que queremos hacer invisible, pero es visible porque hay un caso al cual no voy a nombrar en forma particular, pero sí en la provincia de Tucumán, en un caso de desaparición donde la madre de esta víctima hace el recorrido de su hija, haciendo la investigación que tendría que haber hecho la policía o en ese caso el gobierno, y sufre todos los vejámenes que su familiar había sufrido. O sea, hizo el caso de investigación, que es por ahí lo que decimos, capacitar a los empleados o poner a empleados públicos a que investiguen. Tendrá que hacerlo, y la capacitación de la policía. Nosotros hablábamos con el diputado Kerr y en nuestra legislatura hemos presentado este bloque un proyecto de ley para que la policía de la provincia de Entre Ríos pueda asegurar la presencia de personal femenino capacitado en todas las dependencias. Y pareció una locura, pero es necesario no solamente por estos casos, donde hay un gran nivel de prejuicio ante la denuncia, porque lo primero que se hace, lo dicen las estadísticas, que desapareció porque se escapó de la casa, porque no tenía contención familiar, o directamente se buscan cualquier otra excusa para evitar el verdadero trabajo y la responsabilidad. Y nosotros lo manifestábamos allá por abril en este proyecto de ley, que no es para presentar ninguna reforma, pero sí para que se tenga en cuenta dentro de este programa que se está creando la presencia del personal femenino entre la policía, no solamente para esto, sino también para la violencia de género y la violencia de la mujer. Así que nosotros la verdad que acompañamos, ya hizo referencia a lo que le manifestábamos en el nombre del programa, porque parecía una incongruencia, y realmente recordar que esto es un acto de solidaridad y de libertad. Yo no lo quise hacer en el homenaje porque lo quería cerrar con esto a mi fundamento, el 26 de agosto, día de mañana, recordando el 26 de agosto de 1910, que es el natalicio de Agnes Bojaxiu,
Hoy lo nombraba y decían quién es la Madre Teresa de Calcuta, es el nombre real de la Madre Teresa de Calcuta. No voy a nombrar yo toda la obra trascendental de ella, pero decían algunas palabras que nos ha dejado. 2 regalos podemos hacerle a nuestros hijos. El primero es darle la vida, el segundo la libertad para vivirla. Este proyecto habla de la libertad. No solamente esta legislatura tiene que hacerse responsable en aprobarlo, sino también quienes están gobernando, no enmascarar creando programas, sino aplicando esas obras, porque esa es la realidad y ese es el problema por lo cual hoy tenemos la provincia de Entre Ríos con tantos hechos de esta causa. Así que adelantamos el voto favorable a este proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bueno, si ningún otro diputado va a hablar, con las modificaciones aceptadas por el presidente de la comisión, vamos a votar. ¿Diputado Ger? Podemos votar por títulos, que es más... No varía mucho, diputado, ¿no? Vamos a votar el expediente número 18.016. Ponemos en consideración en general el presente proyecto de ley. Lo que esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, resulta afirmativo. Vamos a votar el artículo primero con las modificaciones sugeridas y aceptadas por todos los bloques. Lo que esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. El artículo 2, también con las modificaciones realizadas, aprobado. El artículo 3, aprobado. El artículo 4, aprobado. El artículo 5, aprobado. El artículo 6, aprobado. El artículo 7, aprobado. El artículo 8, aprobado. El artículo 9, aprobado. El artículo 10, aprobado. El artículo 11, aprobado. El artículo 12, aprobado. El artículo 13, aprobado. El artículo 14, aprobado. El artículo 15, aprobado. El artículo 16, aprobado. El artículo 17, aprobado. El artículo 18 de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Finalmente, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte en el proyecto de ley venido en revisión, expediente 18.094, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 26.462, Programa Social y Deportivo, Juegos Nacionales Evita. Diputado Ger tiene la palabra. Y simplemente una corta argumentación. La importancia del deporte en la juventud no necesita ser mayormente refrendado con palabras, ya todos conocemos. Sabemos que hay 2 programas importantísimos juveniles en los cuales Entre Ríos se involucra. Uno son los Juegos Evita y los otros son los intercolegiales dentro de las escuelas. Todos los años, cuando hay que trabajar sobre estos programas, es una peregrinar en función de adquirir los recursos necesarios. Dentro del Consejo de Educación uno los puede presupuestar de antemano y lo que uno está tratando de hacer mediante este proyecto de ley iniciado por la Agencia Entre Ríos Deportes es contar directamente, anualmente, con el programa directamente presupuestado y que uno pueda dedicarse a la organización para un pleno logro, así que esta adhesión implica también el poder contar con los recursos necesarios que en este articulado se lo dispone, en función de que clubes y organizadores puedan directamente después trabajar en una correcta organización, que primero es Entre Ríos, después están los Juegos Nacionales, en los cuales Entre Ríos siempre se ha destacado. Gracias, diputado. Bueno, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, ponemos en consideración el presente proyecto de ley en general. Lo que esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado en general. Se va a votar en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado.
Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. El artículo de forma, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar en bloque los siguientes proyectos de resolución. Expediente número 18.108, 18.109, 18.110, 18.113, 18.123, 18.124, 18.126, 18.127, 18.128, 18.129, 18.131, 18.133 y los enunciados precedentemente que fueran ingresados fuera de lista y que no tienen aún número de expediente. El diputado López me va a pedir hablar. Diputado... Gracias, señor presidente. Es para brevemente referirme a un proyecto de resolución de mi autoría, que tengo el honor de que ha sido acompañado por todos los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical y también por muchos colegas y diputados del peronismo federal o de la mayoría, y que lo que pretende es dar una muestra clara y contundente por parte de la legislatura de la provincia de Entre Ríos respecto de la defensa irrestricta de la libertad de prensa y la intención de comunicar esa voluntad al gobierno nacional. Por eso pretendemos que esta Cámara, señor presidente, repudie el manejo ofensivo y arbitrario. Voy a leer el primer artículo del proyecto, que dice textualmente: repudiar el manejo ofensivo y arbitrario contra la prensa libre argentina, orquestado por el gobierno nacional y cuya última acción es el ataque a la prensa gráfica, materializada en la embestida contra la empresa Papel Prensa, dado que representa un autoritario intento de controlar la prensa escrita, vulnera el derecho a la libre expresión y atenta contra los medios de comunicación y la sociedad toda. El artículo segundo pretende notificar de esta resolución a la Presidenta de la Nación y al Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, señor presidente. Quiero dije una pequeña consideración y no puedo dejar de reflexionar que este gobierno nacional, el kirchnerismo, que hasta que se desata, a mi entender, el conflicto con el sector agropecuario, tuvo una excelente relación con el Grupo Clarín. Desde ese momento declaró la guerra a la libertad de expresión, señor presidente, en el país. Empezó a hacer actuar, como dijo el presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Oscar Aguad, al rey de la mentira, al secretario de Comercio de la Nación, que fraguó y sigue fraguando los índices del INDEC, le hizo elaborar un informe que llamó el informe de la verdad respecto de el cambio de titularidad en la época de la dictadura, en la época oscura de la Argentina, de la empresa Papel Prensa. A ese mentiroso, señor presidente, a ese funcionario del gobierno nacional que utiliza las estadísticas oficiales para mentirle a los argentinos, le hizo elaborar este informe, sin antes hacerle cumplir papeles lamentables como representante del Estado en la empresa, como llevar guantes de boxeo a las reuniones de directorio, mascarilla, invitar a pelear a el resto de los socios o representantes de los accionistas en el directorio. Creo que hace bien que esta Cámara, señor presidente, se exprese claramente al respecto, porque la Presidenta de la Nación, en cadena nacional, en una puesta en escena, a mi entender, vergonzosa, afirma
que va a mandar una ley cuyo texto aún no conocemos al Congreso de la Nación para declarar de interés público la producción y comercialización de papel prensa, con el claro objetivo de, bajo ese pretexto, intervenir en la producción, en la distribución de papel prensa cuando algún medio gráfico esté molestando al gobierno nacional, de manera de restringirle, supongo, la provisión de papel prensa. Justamente, señor presidente, la Constitución Nacional lo que pretende es evitar la intromisión del Estado en el libre ejercicio de la prensa. Así, el artículo 32 de la Constitución Nacional, permítaseme leer, señor presidente, textualmente dice: el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Justamente lo peligroso para la democracia y para el libre ejercicio de la libertad de imprenta, señor presidente, es que el Estado se inmiscuya. Por eso que esta norma constitucional, que además está reflejada en pactos internacionales que firmó el país, como el de San José de Costa Rica, que tienen jerarquía constitucional, impiden ese ejercicio. No se quedó ahí la señora Presidenta de la Nación, sino que además anunció que pretendía que en ese proyecto de ley, que en esa futura ley que dicte el Congreso Federal, se le deleguen facultades para que ella misma, por decreto, el Poder Ejecutivo, dicte un marco regulatorio de la actividad. A ver, pretendía que en una ley que decía que democráticamente quería que se discuta en el Parlamento, que el Parlamento no puede dictar por mandato constitucional, se le deleguen facultades que tampoco puede delegar, para que ella misma, por decreto, dicte un marco regulatorio de la actividad que fabrica el papel prensa. Señor presidente, a mi criterio, a mi humilde criterio, un mamarracho. Lamento la presencia, señor presidente, del gobernador de la provincia en el acto. En ese acto que participaron funcionarios del gobierno nacional, legisladores, oficialistas, también participó lamentablemente nuestro gobernador y lo pude ver, salvo que sean imágenes de otro acto, que no creo, que publicó la prensa aplaudiendo las palabras de la presidenta. Lamento. Señor presidente, no quiero ser más extenso, creo que el tema es muy claro y necesita una declaración también muy clara por parte de la legislatura de la provincia. Así que les pido a mis pares que me acompañen y podamos dar una muestra de que en Entre Ríos se va a defender a rajatabla la libertad de imprenta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado de la Fuente. Hola. Gracias, señor presidente. Señor presidente, acá yo quiero hacerle una solicitud a la Cámara, porque se pone en tratamiento un gran guiso resolutivo donde se mezclan proyectos de resolución de obras, declaraciones de interés, programas, jornadas, festividades, con esta resolución de repudio que ingresó, hasta donde yo estuve, en la reunión de labor parlamentaria. No había ingresado este proyecto en esta sesión. Hace unos minutos se lo solicité justamente al prosecretario de la Cámara, porque si no me veo en la obligación tratar, digamos, hacer un tratamiento con toda esta mezcla de proyectos. Yo entiendo que se pueden acordar, tratar proyectos de resolución, de declaraciones, decía, ¿no?, de interés, de programas, jornadas, festividades, pero
con un proyecto como este que claramente se sabe podemos tener opiniones y de hecho encontradas. Estoy absolutamente, difiero absolutamente con la postura del diputado preopinante. Por el contrario, creo que se echa luz sobre poderes ocultos en la Argentina, así que y podríamos seguramente presentar nuestras posturas. Lo que digo, esta Cámara, y usted personalmente, yo reconozco que acepta las disidencias y en orden a ellas, lo que solicito es que no se dé tratamiento en bloque, porque me obliga a retirarme de la sesión, lógicamente, porque hay proyectos los cuales acuerdo absolutamente. ¿Me permite, diputado? Sí. Cuando usted se retiró, nosotros seguimos en la labor parlamentaria y entró el diputado López con el proyecto de resolución y bueno, ahí se acordó, que varios también lo suscribiéramos, entre ellos quien habla, así que fue una cosa, si usted quiere votar en contra del proyecto no hay ningún problema, o que se trate en particular, no hay ningún problema, no hay ninguna mala intención en el tema. No, reconozco esto, por eso justamente le hago la petición de esta ley. Lo que pasa es que si se lo pone en consideración... Aparte, las reuniones de labor parlamentaria son lo más amplias y democráticas que hay, así que no creo que... Pero bueno, yo creo que usted tiene todo el derecho a expresarse de esa manera, ¿no? No, justamente yo lo que quería saber es si iba a poner en consideración por separado o juntamente con todo el resto de los proyectos. Esto no se votó todavía, estamos, el diputado Flores había levantado la mano, pero yo dejé que el diputado López había levantado la mano y usted, diputado, también, entonces cuando un diputado levanta la mano tengo que darle uso de la palabra, estaba escuchando nada más. Después habrá una moción de votar en forma conjunta o separada, pero ahora estamos escuchando. Gracias. Si usted me permite, diputado Beco, yo quisiera... Tiene la palabra el diputado Jorge Busti. Señor presidente, señores diputados, bueno, mire, yo la verdad, lo que explicaba recién sucedió tal cual, con aciertos, con errores, pero acostumbro siempre a hablar con la verdad. Este proyecto lo trajo el diputado López, lo había firmado el radicalismo y yo lo firmé. Lo firmé por dos cosas. Yo creo de que, por ejemplo, esto se inserta no solamente en el tema de papel prensa, sino en el tema Fibertel también, en la cual yo escuché la conferencia de prensa el otro día del ministro De Vido, en la cual hacía cesar este uso de Internet, lo cual yo creo de que si esto es así, bueno, mañana el ministro De Vido puede ordenar la detención de fulano, de sultano, de mengano. Yo creo en la división de poderes y bueno, si el ministro De Vido envía al Poder Legislativo un proyecto para hacer cesar esto con algún fundamento o al Parlamento argentino, bueno, yo aceptaría una resolución del Poder Judicial o del Poder Legislativo, pero no de un ministro haciendo cesar a 1 millón de usuarios un servicio de Internet. En cuanto al tema de papel prensa, yo escuché atentamente ayer la conferencia de prensa y como soy un ser viviente en toda esta etapa de la historia argentina, no voy a hacer ninguna declaración subjetiva, simplemente voy a leer lo que salió hoy en todos los diarios nacionales, que es
una solicitada de Isidoro Graiber, que dice así: a la opinión pública, mi verdad, ante múltiples manifestaciones efectuadas en los últimos días vinculadas al tema papel prensa, rompo un silencio de muchos años para aclarar que el 15 del 3 de 1977 fui secuestrado por un grupo irregular y trasladado a lo que luego supe se denominaba Puesto Vasco, un centro clandestino de detención donde ya estaba mi padre, Lidia Papaleo, el doctor Jorge Rubente y otras personas vinculadas a nuestras empresas. Segundo, el contrato definitivo de venta de las acciones que poseíamos en papel prensa fue firmado el 2 de noviembre de 1976. El simple cotejo de la fecha mencionada me exime de cualquier comentario. Los representantes de los compradores eran el doctor Campos Carle por la Nación Sociedad Anónima, el señor Peralta Ramos por la Razón Sociedad Anónima y el doctor Sofovich por AEGA. 3. Realizamos las ventas de bienes de nuestros activos en las mejores condiciones que pudimos obtener, sin amenazas ni extorsiones y en libertad. Cuarto, en diciembre de 1985, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín nos indemnizó por todos los activos apropiados por el Estado ilegítimamente, incluyendo los fondos pagados por los compradores de papel prensa. Es mi deseo consignar que debimos resignar buena parte de nuestro reclamo en aras de finalizar un ciclo, así como destacar la honestidad de nuestros interlocutores. Quinto, no tengo ni he tenido intención alguna de reclamar ni patrimonial ni moralmente a los compradores de papel prensa, siendo mi intención dar por concluida mi vinculación a este tema del que me encuentro totalmente ajeno. Que Dios ilumine a los jueces que deben resolver sobre esta cuestión. Isidoro Graiber. Yo creo que esta declaración exime de comentario y refuta absolutamente la puesta en escena que vimos ayer en la televisión argentina. Nada más. Tiene la palabra el diputado Allende. Señor presidente, es un tema que evidentemente en una época dividió al país en los pensamientos. Los monopolios que querían de una manera u otra quedarse con todo, y de hecho lo han ido haciendo, y pequeños, en este caso, periódicos generalmente provincianos, que eran sometidos a una imposibilidad hasta de conseguir el papel para poder producir sus periódicos y llevar noticias a sus pequeñas comunidades. Evidentemente, papel prensa debe cumplir, en una Argentina que se pretenda democrática, un rol fundamental de defender a los pequeños contra estos grandes monopolios y, por supuesto, yo no tengo que dar explicaciones como otro que yo no soy kirchnerista. Nunca fui kirchnerista, no lo voy a hacer ahora. Pero no ser kirchnerista o hacer antikirchnerismo no me va a llevar a estar de la mano de los medios que siempre han estado en contra del pueblo y del peronismo fundamentalmente, y han usado y manipulado la prensa, e inclusive son los que lo hicieron a este presidente. Porque como teníamos un canal de televisión que algunos le decían Saúl TV, teníamos otro canal de televisión que era Todo Noticia, y los medios, que era Clarín, en donde no podíamos abrir porque era lo mejor del mundo. Para nosotros, que le decíamos en aquel momento Pingüinito del Sur, era lo mejor del mundo, y lo llevaron, muy posiblemente, con sus periódicos y sus noticias que se nos meten a nuestras casas, a lo largo y a lo ancho del país, a presidente de la Nación. También de la mano del doctor Duhalde, que quien en una pelea realmente personal, había que destruir a Menem, buscaba cualquiera que le dieran las encuestas para poder ganar las elecciones.
y nos llevó a una fractura en el partido que hoy la estamos padeciendo. Entonces me parece que no podemos dejar de mostrar las dos cosas. No sé si es todo cierto o todo mentira lo que dijo ayer la señora Presidenta, la justicia lo definirá. Y como en cada uno de los hechos, sobre todo cuando se habla de personas, en mi caso siempre me he sometido a decir, bueno, vamos a ver qué dice la justicia antes de dar opiniones, en este caso también lo voy a hacer. Pero me parece, no de la Unión Cívica Radical, porque siempre han estado sectores, amigos a esos sectores, a la sociedad rural, a los grandes medios de prensa, a los monopolios, pero sí del peronismo, de algunos peronistas, que más por hacer antikirchnerismo que por hablar con el corazón, me parece, y pido disculpas si me equivoco, le están haciendo el caldo gordo a estos monopolios que nada tienen que ver con una sociedad que quiere vivir en libertad y en democracia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Ortuzzi tiene palabra. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, algunas expresiones me obligan a hacer alguna aclaración. Nosotros somos legisladores de un bloque proveniente de un partido como la Unión Cívica Radical, que siempre ha sido celosa de la defensa de las libertades públicas en general y de la defensa de la libertad de prensa en particular. Y no podemos admitir que se confunda esa defensa que hemos hecho siempre intentando ser coherentes aún con aciertos y con errores, con la supuesta identificación con algunos grupos oligopólicos hoy muy poderosos, que son, entre otras cosas, muy poderosos gracias a medidas muy discutibles que se adoptaron durante gobiernos no surgidos precisamente de las filas de nuestro partido. Me permito recordar muy brevemente, señor presidente, que el Grupo Clarín quiso comprar Canal 13 durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín y no pudo hacerlo. Sí pudo hacerlo durante la presidencia del doctor Menem, y se han dicho cosas que me relevan de recordar las ventajas que obtuvo el Grupo Clarín en lo que tiene que ver con deudas en la época del gobierno del presidente Duhalde, y me permito recordar también las ventajas que tuvo Clarín en el caso de Cablevisión durante el gobierno del presidente Kirchner. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Ortiz. Señor presidente, es un tema muy difícil, muy complicado y que sin duda abre heridas entre los argentinos. Pero más allá de la posición que tengamos en todos estos temas, lo escuchaba al diputado preopinante, a los dos diputados preopinantes, y si a mí la memoria no me falla, los canales de televisión, televisión abierta, Canal 7, Canal 9, Canal 11, Canal 13, esos canales estaban en manos del Estado en la época de los militares y también siguieron en manos de los políticos o de las líneas internas de la Unión Cívica Radical, llámese coordinadora, llámese línea nacional, y que fue en otro gobierno democrático de Menem que se le dio participación a los distintos sectores privados y que convivíamos todos los argentinos. Aparece la televisión de cable, aparece Crónica, que era independiente hasta que fue comprada, entre comillas, por amigos del gobierno. Pero lo que estamos viviendo ahora es algo que tiene que ponernos de acuerdo a todos los argentinos. Este manejo, pero que no sé cómo definirlo, que se hace de la publicidad tanto a nivel nacional como a nivel provincial, lo que estamos viviendo en nuestros diarios, con las FM en nuestras localidades, es una cosa pero inaceptable para gente de la democracia. ¿Qué nos está pasando a nosotros que nos quedamos callados? ¿Qué nos ha pasado? Este es un proceso que comenzó en el 2003. Yo puedo coincidir o no con Grondona, puedo leer a Joaquín Morales Solá, puedo leerme todos, puedo leer Página 2 y voy formando mi opinión. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros los domingos de la mañana? Entrar a internet y recorrer todos. ¿Qué quieren hacer ahora?
quieren el camino de Cuba, que no hay internet para poquitas personas, quieren lo de Venezuela, quieren tapar el sol con la mano, pero es una cosa de no creer. Yo puedo coincidir con cosas que están muy bien, cosas positivas, la asignación familiar, la jubilación para mucha gente que trabajó y por las distintas crisis económicas no pudo tener los años correspondientes de aporte, estoy de acuerdo. Pero este manejo que se está haciendo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos los argentinos? A la confrontación. Yo quiero vivir en paz. ¿Cómo me van a decir que en Entre Ríos hay sociedad rural? ¿Dónde hay terratenientes? Hay gente igual que nosotros que ha trabajado, ha crecido y que ha tenido suerte con sus actividades, han tenido éxitos en sus empresas. ¿Por qué los voy a envidiar? ¿Por qué los voy a perseguir? ¿Por qué voy a callar al opositor político? Días atrás fue el doctor Busti a San Salvador. Ninguna radio, nadie transmitiendo el acto político. ¿Por qué? Porque reciben órdenes. ¿A dónde estamos, señores? ¿A dónde vamos a llegar? No tienen límite. Y hablan de libertad. ¿Qué libertades? ¿Se van a acordar de papel prensa ahora? ¿Cuándo fue lo de papel prensa? ¿El 76, 77? Después de tantos años le viene a la memoria esto. Y tan luego el que realiza la investigación es Moreno. Esto es un chiste y es re preocupante, y preocupante para el futuro de la Argentina y preocupante para el futuro de Entre Ríos, porque evidentemente no tienen límites para mantener el poder y seguir creciéndolo. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Flores. Es para solicitar que los proyectos de resolución enunciados en el, se ¿Como voten moción? en bloque. ¿Como moción? Sí, como moción. Se voten en bloque y este que se estaba tratando se separe, debido a que, bueno, hay diferentes puntos de vista y se pueda votar en forma particular. Bueno, se va a poner en consideración la moción del diputado. Sí. De la Fuente. ¿Diputado de la Fuente? Gracias. Bueno, yo no sé si va a poner a votación esta moción. Porque yo quisiera la palabra para expresar algunas consideraciones sobre el tema de este proyecto. Bueno, reglamentariamente yo tengo que poner en consideración la moción de votar en bloque todo, menos que lo votamos después. En consideración, en bloque, todos los proyectos de resolución, menos lo que tenemos la afirmativa, aprobado. En consideración, este proyecto de resolución, que no tiene número porque fue presentado a último momento, sobre las consideraciones de la prensa que se han expresado. En consideración, los que estén por la afirmativa, sigan a expresarlo, aprobado. Corresponde considerar la preferencia aprobada oportunamente para la presente sesión. Sí. Votar en particular por contar de 2 artículos. Perdón, sí, perdón, tiene razón. Vamos a ponerlo en consideración en general, lo que estén por la afirmativa, sin expresarlo, aprobado en general. En consideración en particular, artículo primero, aprobado. En consideración el artículo segundo, aprobado. El artículo tercero es de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Se aprobó el tratamiento preferencial para la presente sesión con dictamen de comisión para el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 17.918, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles afectados por la obra ruta provincial número 23, tramo Villa Elisa Jubileo. Informo que no se ha emitido dictamen de comisión. Diputado Flores. Solicito, señor presidente, que la preferencia con dictamen de comisión se traslade para la próxima sesión. Se va a votar la moción formulada por el diputado Flores para tratarlo en la próxima sesión al presente expediente número 17.918. Se requiere simple mayoría, los que estén por la afirmativa, sigan a expresarlo, aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.